The future is in our hands. Estos son los hechos. Reaparece en Estados Unidos el debate sobre el socialismo. Un tema que, si bien se ha liberado con los años del tabú histórico, de vez en cuando aparece como esa imagen icónica. Te busco, literalmente, ahí lo ven. Y genera temor, debate. Pero estamos hablando de migración. Disculpa, no me sigas interrumpiendo. Porque yo ¿Lo sacó o no? No me sigas interrumpiendo. La elección del alcalde de Nueva York, que se define como socialista democrático, es el nuevo polvorín para esta discusión. ¿Está Estados Unidos en camino o ya en la puerta de distanciarse de su mayor marca de identidad global, el capitalismo? ¿Se está convirtiendo en un país socialista, comunista, como lo llama el propio presidente Donald Trump? Just look at the result of yesterday's election in New York, where their party installed a communist as the mayor of the largest city in the nation. As I've warned for many years, our opponents are hell-bent on turning America into a communist Cuba or socialist Venezuela, and you see what happened to those places. Estos son los hechos. Hoy debatimos este tema y le ponemos contexto, datos y además voces diversas para que ustedes mismos saquen su propia conclusión. Esa es la idea, ¿no es así? Y para eso me acompañan mis dos invitados del día de hoy. Allí los ven. Es Mili Herrera, analista demócrata y miembro del Partido Demócrata Nacional, y César Grajales, director de Asuntos Públicos de la Iniciativa Libre y host del podcast Sabor a Freedom. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Gracias por la invitación. Encantada. Oye, vamos a arrancar contigo, César. A grandes rasgos, ¿por qué dicen los republicanos que Estados Unidos está en peligro por la elección de Mamdani como el primer alcalde socialdemocrático de la ciudad de Nueva York, la ciudad más grande del país? Hay que empezar por reconocer que la sociedad de New York es cierto que enfrenta ciertos retos económicos, esa es verdad. Hay mucha gente que le está costando poder pagar la renta y otros tipos de cosas del día a día. Sin embargo, donde rompe uno con las propuestas del señor Mamdani y donde genera preocupación es que muchas de las cosas que ha prometido, en la forma como él las ha prometido, pues pareciera puede uno hacer un paralelo precisamente con otras figuras en otros países donde se han realizado. Por ejemplo, Chávez en Venezuela, cuando dice el señor, oiga, si este edificio, y es un video de él, de hecho, diciendo, si los dueños de edificios, por ejemplo, este de atrás, no arreglan esto o lo otro, entonces la ciudad los va a tomar, lo va a quitar, lo va a arreglar. Básicamente una expropiación. Por otro lado, hablaba del tema de los supermercados o bodegas, que le llaman en New York, administradas por el gobierno local. ¿Dónde vimos eso? Bueno, políticas de cupones de alimentos, haciendo fila a la gente en Cuba, igual en Venezuela. Ese tipo de política pública que, aunque hay que reconocer una problemática, a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes, esas soluciones que propone hoy el alcalde electo Mamdani generan esa preocupación y uno puede hacer ese paralelo con figuras comunistas o socialistas de izquierda extrema, donde hemos visto, menciono sus ejemplos de Venezuela, Cuba y otros lugares. Entonces, ahí es donde él mismo se ha puesto en el ojo del huracán con ese tipo de propuestas o de soluciones a problemáticas reales que tiene la ciudad. Mili. Bueno, mira, un famoso presidente de la Cámara de Representantes en los años 70 y 80, que Tip O'Neill dijo que todas las políticas son locales. Y sí, él tiene una propuesta que supuestamente es socialdemócrata. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo que fue un socialdemócrata, Rómulo Betancourt, que tumbó a un dictador en Venezuela y que muchísimos presidentes crearon una economía la más rica de todo Latinoamérica y hasta muchas veces del mundo en Venezuela con esas propuestas. Sí, si yo soy dueño de un edificio y yo estoy cobrando alquiler y yo no arreglo y pongo en peligro la vida de los inquilinos, pues hay que tomar cartas en el asunto. O sea, el gobierno está ahí, nosotros, el dinero del gobierno no es del gobierno, el dinero que nosotros pagamos es nuestro, de los contribuyentes, y es para proteger la seguridad y tener una sociedad libre, tener una sociedad próspera, tener una sociedad, una economía donde todo el mundo que trabaja puede tener un plato de comida, puede tener cuidado de salud, puede tener todos los beneficios que queremos nosotros, porque nosotros nos enviamos a ellos
al Congreso para que administren nuestro dinero, no para que digan ese es el dinero del gobierno y que hagan con nuestro dinero lo que ellos quieren. Yo sí apoyo de que hay que tomar cartas en el asunto. Su retórica sí, es una retórica que él dice que es socialdemócrata, socialista. En realidad, si lo eligieron es porque estaban de acuerdo con sus políticas. Ahora, como dicen, la verdad está en el pudín, ¿verdad? Vamos a ver si es capaz de hacer todas esas cosas. Y mira, y si logra una tercera parte de lo que está prometiendo, yo creo que los ciudadanos de la ciudad de Nueva York van a estar contentos. Yo discrepo en algo con Mili brevemente, y es que pone el ejemplo del edificio y que el gobierno local tome cartas en el asunto. Yo creo que eso ya es violar la propiedad privada. Si la gente está en riesgo en un edificio, ¿qué sucede? El gobierno lo que puede hacer es simplemente multarle o ponerle una clausura o lo que sea, pero que tome control del edificio, ya inmediatamente es expropiación del bien privado. Lo que puede hacer es simplemente prohibir que se rente. Eso está bien porque para eso están las reglas, pero que ponga, porque Mandani es claro en uno de sus videos, nosotros lo tomamos y nosotros lo arreglamos. No, señor, la propiedad privada es la propiedad privada, punto. Sí, pero si la propiedad privada pone en riesgo la vida y la salud de las personas, porque esos son problemas que no es un solo día. Mira, que se rompió la calefacción. No. En la ciudad de Nueva York se conoce que es algo endémico, es algo terrible, que esos señores y señoras que son dueños de esos edificios viven o sea, tienen sus edificios en situaciones que son inevitables. Entonces, y si están violando, por eso si vamos a multar y no lo hacen porque le pagan Mili, a los electos Pero Mili, brevemente, y si la propiedad está violando el código de construcción o de renta, claro que merecen que les clausuren, pero no que les expropien el bien. Tienen que venderlo, reconstruirlo o hacerlo. Vamos a tomar control. Él dice, vamos a tomar control, vamos a asegurarnos que se arregle, vamos a poner las multas, vamos a hacer, o sea, son casos que se llevan al extremo. Se llevan al extremo en el sentido de que, porque él dijo eso a la obra comunista. Él no es comunista. Sí, pero son las palabras de él. ¿Qué les parece si vamos a los hechos, a los datos y revisamos qué es el socialismo, qué es el comunismo, qué es el capitalismo, con conceptos jurídicos, con conceptos reales, para poder llevar a cabo este debate? ¿Les parece? Y ahí lo ven en pantalla. Miren, yo hice la investigación. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo se basa en la propiedad privada y en las decisiones individuales dentro de un mercado libre. Su mayor fortaleza es la innovación, la libertad individual, lo mencionaba allí César, y la competencia económica. Su mayor crítica es la desigualdad. Según las filosofías socialistas, el capitalismo conduce a desigualdades en la riqueza y en la explotación de la clase trabajadora. El socialismo, lo ven en la segunda columna, propone que los medios de producción sean públicos o colectivos para reducir la brecha entre ricos y pobres. El Estado controla la economía y se combinan elementos privados y públicos. Su mayor fortaleza, bueno, protege a los sectores más vulnerables, pero su mayor crítica es que afecta la eficiencia económica. Ahora, el socialismo democrático, que eso es como se define el Mandani, el alcalde electo, dice que el socialismo democrático es una forma de socialismo que enfatiza que tanto la economía como la sociedad deben gestionarse de manera democrática y que el objetivo es satisfacer las necesidades de todas las personas. Se apoya en una democracia política. Muchos lo asocian con modelos, por ejemplo, como el de Dinamarca o el de Noruega, donde hay capitalismo, pero al mismo tiempo fuertes derechos sociales y civiles. La mayor crítica que recibe sí es que para financiar servicios sociales como la salud, la educación, las pensiones y lo que ustedes mencionaban de los edificios, los impuestos suelen ser muy altos, lo que afecta a los empresarios y también a los trabajadores, y que algunas personas pueden realmente depender excesivamente del Estado en lugar de fomentar la iniciativa individual. Ahora, el comunismo, señores, es algo en contraste a todo esto. Es más radical que cualquier forma de socialismo que busca eliminar por completo la propiedad privada y las clases sociales. Lo hemos visto en Cuba, por ejemplo, ¿no? Quienes lo defienden consideran que su fortaleza es la igualdad, pero en la práctica, históricamente, ha generado estados autoritarios, centralizados, donde hay un partido único, donde el poder está en un solo partido. Ejemplo, Cuba. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice Mandani, cómo es que él se define y cómo él llega a la conclusión de que él es un socialista democrático. ¿Les parece?
My journey into calling myself a democratic socialist begins with Bernie's run in 2016. And his campaign was a formative one for me and for many across this country, both in giving us that language, but also in explaining the core tenet of it, which to me continues to be a belief in dignity as the cornerstone of politics, and that I think that every New Yorker should have whatever they need to live a dignified life. And what I mean by a dignified life is that which they need is not then something that they can be priced out of. And so Ahora sí, ¿qué opinan ustedes? Bueno, yo te digo que hablan de los grandes impuestos. Sinceramente, hay que ser claros. Si yo pago 27% de impuestos sobre la renta en mis ingresos, ¿verdad? Pero tengo que pagar $900 al mes en seguro médico, donde tengo que pagar vivienda de $3,000 mensuales para vivir en un apartamento de 2 habitaciones. Si yo tengo que pagar, entonces estamos hablando de que mi vida se consume en ganar dinero simplemente para sobrevivir. No tengo calidad de vida y eso es cuando uno lo puede pagar. ¿Cuántas personas que ganan $15 la hora no pueden pagar un seguro médico de $800 y $900 al mes? Que no pueden pagar un alquiler de $3,000 para un apartamento de 2 habitaciones. Que la gasolina es cara, que los carros cuestan $50,000, que no hay seguridad social en el sentido de cuando yo voy a comprar comida, hoy me subieron un 15% de la semana pasada. Entonces, hay que sopesar. Los controles simplemente yo los mido desde el punto de vista de que yo soy capitalista 100% en el sentido de que creo en el mercado libre, soy empresario. Ahora, ese tiene que ser un capitalismo justo, donde también las personas que por cualquier razón no ganan suficiente dinero también tienen una vida digna, que no andan pidiendo limosna en la calle, que no se les puede negar un plato de comida, por el amor de Dios, negarle un plato de comida a los niños que van a la escuela, negarle cuidado de salud a una persona que está enferma. Eso es cruel, eso es inhumano, eso no es lo que representa este país tan maravilloso que yo amo. Bueno, varias cosas con relación a esto y me voy a referir a lo siguiente. Yo creo que el mejor programa social, y estoy citando al expresidente Ronald Reagan, es un trabajo, pero también la mejor manera de anular a un ser humano es darle absolutamente todo. Estados Unidos, como muchas naciones, tiene problemáticas sociales, es cierto. Acá también hay pobres, pero gran parte de lo que sucede en nuestro país, un país que su base económica es el capitalismo, lo que le ha hecho que este país sea el país más rico del mundo y de la potencia más grande del mundo, y lo que, por cierto, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dividió el mundo entre el occidente y los países del mundo libre, liderados por Estados Unidos, y los países que terminaron siendo parte de la ex Unión Soviética o apoyados por Rusia, todos esos países terminaron en la pobreza. Todos los países, incluyendo Corea del Sur, terminaron siendo países ricos que se sumaron al modelo capitalista de los Estados Unidos. Las desigualdades que existen en Estados Unidos hay que abordarlas desde la solución del capitalismo y no desde el ahorcamiento que puede generar una sobrecarga fiscal sobre el pueblo estadounidense, los impuestos. El señor Mandani identificó problemáticas que mencionaba yo al comienzo, son reales, que existen en esa ciudad, pero que también existen en ciudades como Miami, que tenemos ahora problemáticas con el alquiler, y otras ciudades. California tiene problemáticas con la renta. Pero hay que encontrar mecanismos de incentivos para que las constructoras puedan desarrollar más propiedad, más casas, donde puedan ser fácil de acceso para los compradores o rentadores. ¿Dónde? Hay que reducir también hay muchas regulaciones que prohíben para que los desarrolladores hagan más propiedades, o incluso el proceso es tan burocrático que lo hace demasiado costoso construir más. Por otro lado, el tema de los alimentos y la comida. Bueno, la realidad es que no es solamente en sí una problemática, sino son muchas cosas. Recordemos que, aunque ya pasaron 5 años más o menos, el tema de la pandemia, más allá de la cuestión política, sí rompió lo que fue la cadena de suministros a nivel global, y todo eso terminó siendo una problemática seria en la parte de
de los productos, incluyendo la energía con la administración pasada que canceló una cantidad de exploración petrolera que se está retomando en esta administración, y eso toma un tiempo para que lo que es la energía, lo que es la gasolina, baje más, aunque está más baja que la administración pasada en este momento. El tema de la inflación, sí, es cierto. Los productos de la canasta familiar no están todavía a niveles donde esta administración ha prometido, pero eso toma tiempo para que vaya llegando. Sin embargo, por ejemplo, ese pico que vimos en productos tan básicos como los huevos ya han venido bajando. La solución que ofrece el señor Mandani y otros políticos inclinados en esa línea es una solución inmediata de la manera que puede exacerbar el problema a largo término. Y es, reitero, donde el Estado toma el control absoluto de los productos y servicios, en este caso, productos, las rentas. Si uno arregla el edificio en la ciudad de New York, y no sé dónde está la legalidad, lo va a tomar y lo va a arreglar y lo va a rentar. Transporte gratis para todo el mundo. El alimento está caro, entonces inmediatamente la ciudad de New York va a empezar a generar las bodegas para la gente gratis. Ush, es una carga fiscal enorme, y quiero cerrar la idea con lo siguiente. El estado de la Florida tiene más de 20 millones de habitantes. El presupuesto de New York, de la ciudad, que es mucho menor los habitantes que hay en New York, es mucho más grande que el del estado de la Florida. ¿Qué quiere decir? Que el problema no es el recaudo solamente, sino el gasto que tiene esa ciudad, teniendo en cuenta que en el estado de la Florida hay un presupuesto balanceado y New York tiene números rojos. Me preocupa que los números lleguen al nivel de descontrol con las políticas públicas que se proponen ahora, que terminen afectándolo, más que solucionar las problemáticas reales que hay ahora, terminan exacerbándolas en el tiempo de la administración del señor Mandani. Pero ahora, el presidente Trump amenazó con cortar la ayuda federal que envía a Nueva York. ¿Eso es correcto, César? No, no es correcto. Yo creo que la importancia aquí no es cuánto dinero se le mande a New York, sino que realmente lo administren, porque, reitero, el presupuesto sigue siendo más grande con una población más pequeña que todo el estado de la Florida, ¿no? Yo creo que en eso debe de ser responsable tanto el que distribuye esos fondos federales, que al final el fondo federal termina siendo como, digamos, un puerquito, un marranito donde todos ponemos a nivel federal, y si se distribuye, hay que pensar que no solamente es el contribuyente de New York, pero también es el contribuyente de Texas, de la Florida, de Illinois, de otros estados, y creo que como líder del país hay que ser responsable en ese gasto, y el que lo recibe en cómo realmente distribuir ese beneficio sin generar una carga más alta o un número rojos en el lugar donde se llegue ese dinero. Mili, ¿tienes algo que decir antes de pasar a la siguiente parte? Pero es que ese dinero no le corresponde al gobierno federal, ese dinero es nuestro, ese dinero es de los contribuyentes. Él no se puede negar a devolverle el dinero que contribuyó, que por cierto, el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York contribuyen más de lo que reciben en beneficios. Los estados democráticos con mayoría democrática aportan más al gobierno federal que los estados no democráticos, que tienen líderes republicanos. Los estados como Tennessee, como Oklahoma, esos estados reciben más dinero de lo que aportan los contribuyentes. Yo no se los niego. ¿Por qué? Porque nosotros, como tú dices, es como dicen en Venezuela, es una vaca. Todo el mundo pone dinero y entonces se le dan los servicios de acuerdo a las necesidades de esos contribuyentes. A mí eso no me molesta. A mí no me molesta utilizar el dinero mío para darle comida a niños, para darle comida a personas ancianos, para darle servicio a personas que en este momento trabajan, porque el 89% de las personas que reciben los bonos de comida trabajan. El otro 11%, ese otro porcentaje son personas que no pueden trabajar porque están enfermos, porque están cuidando a personas que están enfermas. O sea, no son vagos, como les dicen. Están contribuyendo, pero no están recibiendo suficiente dinero en un mercado que es un mercado libre, que se supone que le pague un sueldo justo a las personas. Yo lo hago con mi empleada. Yo le pago un sueldo justo. Miren, entonces, otra de las cosas que sale a relucir con este tema es si Estados Unidos está a las puertas o ya entró a ser un país donde hay una ideología socialista o comunista, como la define el presidente Donald Trump. Es el tema que se hace una extrapolación y se
Compara con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua. Sobre eso le preguntó a Mandani el periodista Jorge Ramos en su podcast The Moment. Vamos a escucharlo y después quiero que debatamos al respecto. ¿Cree usted que Miguel Díaz-Canel en Cuba es un dictador? No he pensado mucho en Miguel Díaz, para ser honesto. Pienso principalmente en cómo podemos de verdad ofrecer asequibilidad para los neoyorquinos. ¿Pero cree usted que Nicolás Maduro es un dictador en Venezuela? Creo que ha hecho muchas cosas horribles. Pero nuevamente, ¿cree que es importante que usted diga que son dictadores y que la gente aquí en Nueva York entienda que usted no está alineado con ellos? Creo que es claro y es importante para mí mostrar que esta es una visión para la gente de la ciudad y, como dijiste, está en marcado contraste con las experiencias que muchos otros han tenido. Y creo que cuando escucho a varios venezolanos neoyorquinos sobre lo que los llevó a venir a esta ciudad, las condiciones que tuvieron que soportar, entiendo su escepticismo, entiendo su cautela y aún así he encontrado en ellos una comprensión de que mi visión es distinta de esa experiencia. Según Mandani, no es Venezuela, no es el modelo de Cuba comunista, pero ese es el discurso que se está manejando en Estados Unidos. César, Disculpa, adelante, adelante. me encantaría, porque hay que tener igualdad. Mili, adelante. Por supuesto que no, el modelo que él quiere es un modelo que él ha propuesto, o sea, que propuso y que votaron por él. Veremos que, como digo, si el 30% de sus propuestas son aceptables, pues perfecto, pero al contrario, este país se está yendo a la extrema derecha, a un régimen de que hay un rey, de que el señor Trump se siente que él tiene que dictaminar sobre todo, quiere violar la ley, simplemente se dedica a hacer estas órdenes ejecutivas en contra de las leyes de este país, en contra de la constitución de este país. Incluso ha dicho que a él le gustaría tener un tercer término, que es completamente ilegal, es completamente fuera del marco de la ley, donde él quiere ser el que impone a las personas y si no te gusta, pues te voy a obligar. Eso no es lo que este país representa. Las leyes de este país hay que apoyarlas. Aquí hay tres poderes, que es el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y cuando tenemos un poder legislativo que agacha la cabeza, como lo hicieron en Venezuela, los legisladores que permitieron que Chávez y que Maduro tomaran el poder simplemente porque querían, y en Cuba, ni se diga de Cuba, que tenemos 66 años de un régimen totalitario comunista que es completamente en contra, donde las personas se tiran al mar para poder sobrevivir porque se está muriendo de hambre. Entonces, eso no es lo que quiere Mandani. O sea, yo no lo veo. Yo no veo que Mandani está diciendo que él quiere eso, que él quiere decir yo voy a hacer. No, él va a hacer sus propuestas. Los comisionados o los concejales tomarán las decisiones y se hará lo que el pueblo quiere hacer. Y si no le gusta, pues van a quitar a esos oficiales electos. Ajá. Mili, tengo una pregunta para ti de sí o no. ¿Es el gobierno de Cuba y de Venezuela, en el caso de Maduro y en el caso de Díaz-Canel, son tiranos que tienen oprimido al pueblo? Por supuesto que sí. Exacto. Eso no hay duda ninguna. Usted, mi queridísima Mili, es una mujer consciente. El problema aquí es que ves a un señor que va de una pregunta que es simple, que no quiso contestar en ningún momento y que era tan simple decir, Maduro es un criminal que usurpó las elecciones pasadas y Díaz-Canel es el que ha continuado el castrismo que por 60 años o más tiene el pueblo de Cuba oprimido. Eso era tan simple, pero esas respuestas de él, no importa. Exacto, una ciudad donde tiene múltiples nacionalidades, incluyendo cubanos y venezolanos, que son temas tan sensibles, y no reconocerlo y ser vocal genera esas incertidumbres entre la gente que le da terror a un personaje que promete exactamente lo mismo lo que prometió Chávez cuando llegó al poder y que terminó expropiando y al final del día robándole las libertades de la sociedad. Estados Unidos, por ejemplo, a mí no me sorprende, Bernie Sanders siempre ha sido la misma persona que ha prometido este socialismo. Se ha mantenido para ese sector que lo mantiene allá y él lo ha votado como un senador de Estados Unidos, pero nunca le ha alcanzado para llegar a la presidencia. Y ojalá nos mantengamos de esa manera. Por otro lado, el presidente Trump no es ningún rey. Nunca he visto un rey que llegue
por elección mayoritaria del país. El país votó por él números históricos, tanto colegio electoral como voto popular. Entonces yo no sé dónde es rey. Y por otro lado, mira, yo veo con muchísima preocupación lo que pasa en New York. Yo espero que el señor Mamdani realmente resuelva y ayude a resolver las problemáticas de la gente, que tenga conciencia y que venga al racionamiento de las políticas que realmente generan beneficio para todos y que no vaya a llevar a la ciudad de New York, a una ciudad tan bella, al caos que genera el comunismo, el socialismo que lo hemos visto en el mundo entero. Yo le tengo mucho miedo a lo que está sucediendo en Washington, D.C., a lo que este señor está haciendo, lo que quiere imponer en este país, que es una dictadura de extrema derecha, donde las personas que lo apoyan a él vanaglorian a los nazis, que quieren hacer una dictadura en este país. Eso sí me da más miedo, porque yo no vivo en Nueva York, yo vivo en Miami, yo vivo en los Estados Unidos. Y yo tengo ahora que andar con una copia de mi pasaporte y mi certificado de naturalización de 1975, porque tengo miedo que a mí me arresten por mis posiciones políticas. Sí, porque es así. Por favor, nadie te va a arrestar por las posiciones políticas, Mili. Es lo que dicen los que lo apoyan. Yo no apoyo a ese señor nos mintió. Mili. A mí no me mintió, le mintió a las personas que votaron por él, que iban a deportar a todos los criminales. No, están deportando a ciudadanos, están deportando a residentes. No he visto el primer ciudadano que deporte. Que están trabajando y que están ¿a dónde los están arrestando? Los están arrestando en las cortes cuando están legalizando su estatus. O sea, que no están haciendo lo que... Mili, tú sabes que si la persona no califica y el juez no le da el estatus, queda indocumentado. Disculpa, los están arrestando en los lugares de trabajo, entonces no se están aprovechando y no están recibiendo. No pueden recibir Medicare, no pueden recibir Medicaid, no pueden recibir Social Security, no pueden recibir SNAP, porque eso está en contra de la ley. Todas esas mentiras. Mili, no es cierto. A los ciudadanos en contra de nosotros los latinos deberíamos dar los estados, esto lo puede la gente googlear, aunque legalmente no pueden darle a los indocumentados beneficios, los estados han encontrado mecanismos para crear programas donde sí le dan beneficios a los indocumentados y luego a nivel federal le reembolsa a nivel federal esos programas. Usted puede encontrarlo cómo funciona. Entonces, es un cuento de que no, pero sí. Va a un hospital porque se está muriendo. La ley de los Estados Unidos dice que... Sí, la ley federal. No, la ley federal de estados... Mili, cualquier persona... Mili, cualquier persona, independientemente del estatus legal, puede ir ahora mismo a emergencias y lo atienden. Eso es una ley federal. Pero, por otro lado, el cuento que se han inventado de que no le dan es fake, porque en realidad le reembolsan a través de programas federales a los programas estatales que se han inventado. Porque yo necesito que una persona que esté enferma, que esté en peligro de morir, que se le dé cuidado. A mí no me importa que mi dinero de mis impuestos vaya a cuidar a una persona, no importa el estatus legal. Porque por eso pierden los demócratas. Es humano, se dicen ser cristianos y no tienen nada de cristianos. Yo creo que Jesucristo... No es una cuestión de la cristiandad, es una cuestión del orden. Y se ha generado un caos que se generó la administración pasada. ¿Del orden de qué? No, eso no es orden. El negarle un cuidado de salud y un plato de comida a un ser humano es inhumano. Eso no tiene nada el caos que generó la administración pasada es lo que está tratando de resolver esto. Ningún caos. Millones de personas indocumentadas, un país, una frontera abierta, y esa es la consecuencia que hoy están teniendo. La situación económica de este país fue la recuperación de una pandemia. O sea, eso no tiene nada que ver con que Biden. No. La apertura de la inacción de la frontera es la administración pasada. Entonces, lo que ven hoy es la consecuencia de la inacción y falta de responsabilidad de mantener una frontera asegurada en los 4 años pasados. Hoy, millones, no había ningún marco en la ley, había una no ley precisamente al entrar y permitir que todo el mundo entrara. Y como se saturaron los sistemas, lo que hacían era que le dejaban a la gente a ir a cualquier estado y que
con la condición de que se reportaran y luego terminó siendo un desorden. Hoy esta administración está tratando de poner orden en ese tema que al final del día también ha venido consumiendo recursos de todos lados. El Manhattan Institute ha publicado precisamente, Daniel Di Martino ha hecho un trabajo excelente de cuánto le cuesta la migración a Estados Unidos y ha demostrado con un gran estudio de cómo precisamente ese descontrol sí le cuesta al país el tema migratorio. ¿Y cuánto le cuesta cuando esas personas ahora se han ido del país y entonces están las casas vacías? Yo le tengo una pregunta con relación a eso, mi queridísima Mili. Disculpa. Sigue siendo... Disculpa. La industria de la construcción, la industria hotelera, la industria de cuidados de salud. Yo te hago una pregunta. ¿Tenías esa misma preocupación durante Obama? Porque Obama es todavía el deportador en jefe. ¿Cómo es que deportó más gente él y la economía funcionaba bien? No entiendo la lógica. Interrumpirme, no me quiere dejar hablar. Déjame terminar de hablar. Las industrias donde todos los inmigrantes cuando llegamos trabajamos desde abajo hacia arriba están sufriendo. Las constructoras no tienen personas que quieran construir. La industria de la agricultura no tienen quien recoja las cosechas, porque yo no veo ningún gringuito de ojos azules y rubio haciendo cola en Chrome Avenue para recoger tomates. No lo veo. ¿Tú alguna vez has ido a los estados del centro de Estados Unidos a ver los campesinos que trabajan ahí? Son americanos también. Sí, porque yo he vivido en esas ciudades. Bueno, entonces tú has visto que ahí no son solamente gente de nuestra comunidad, son gente de este país también. De nuestros países, son inmigrantes. Son inmigrantes. Son inmigrantes y son americanos también. Que vivan aquí 50 años. Y yo lo que digo es el argumento que acabas de presentar, nunca he entendido la lógica. Sigue siendo el deportador en jefe Obama y la economía, según para los demócratas, marchaba perfecto. ¿Cómo es que ahora el presidente decide implementar las leyes? Porque, permíteme, las leyes que están ejecutando... Mili, por favor. Mili, permíteme, Mili. Porque la gente no nos va a entender. Mili, no nos va a entender la gente. Mili, la gente no nos va a entender. Déjame concluir el punto. La administración... Mili, la administración... No, es que la administración de Obama... Tú me interrumpes, entonces yo te tengo que interrumpir. Pero vamos a hacer algo. No nos vamos a interrumpir para que la gente pueda entender. Y además me tengo que ir. Vamos a ver. Voy a concluir mi punto, si me lo permites. Sí. No existe lógica en el planteamiento. Si la administración de Obama sigue siendo hasta hoy el deportador en jefe, pero los demócratas aplauden la economía de Obama, ¿cómo es que hoy el presidente, que no se inventó ninguna ley, que está ejecutando las leyes mismas que ejecutó Obama, migratorias, hoy entonces esas deportaciones sí representan un problema en la economía? No entiendo la conexión de la lógica. No entiendo. Te voy a responder por qué. Porque el señor presidente Barack Obama heredó una economía destrozada. Hizo dentro del... Lo mismo que ahora. Lo que está haciendo, pero discúlpame, lo que está haciendo este presidente es que le ha dado miles de millones de dólares de nuestros impuestos a personas enmascaradas, a personas que no se sabe, que no se identifican, arrestando a personas en la calle, en las escuelas, en los hospitales, en las cortes, en todas partes, tumbándolos al piso como si fueran animales y deportándolos sin darles su debido proceso. Mili, eso no responde a mi planteamiento. Esa es la diferencia. La diferencia es que él no está deportando a criminales. Él está deportando a todas las personas que cree para él. No, un millón de personas que va a deportar. No responde a mi pregunta. A ver, primero que todo, el presidente no está violando ninguna ley porque usa las leyes que ya existen. La pregunta es cómo él deportó más y la economía funciona, pero en esta no. La enmienda dice que hay que darle debido proceso. Todos tienen su debido proceso. Miren. Y la gente que han deportado ya tenían orden de deportación. Les invito a que hagamos hablo por encima de ti. A ver, vamos a hacer algo. Porque César se tiene que ir y este debate está muy bueno, yo creo que la audiencia va a decir lo mismo, pero César tiene que ir pronto. Pero yo quiero retomar la idea por la que entramos a este programa, que es si Estados Unidos está en las puertas, se dirige al socialismo, como lo denuncia el presidente Donald Trump, o al comunismo, como él mismo lo dice. Y para eso quiero mostrarles esto. Eso que ven allí es una encuesta reciente de la encuestadora Gallup, que la hizo en septiembre del 2025. Dice, los estadounidenses son más positivos hacia el capitalismo que hacia el socialismo, pero el 54% ve al capitalismo de manera favorable. Eso ha bajado
del 60% que lo veía en el año 2010, y ahí lo están viendo. Y ahora es 54%. Y los estadounidenses siguen siendo más positivos, un 57%, que positivos hacia el socialismo, con poco movimiento en estas actitudes a lo largo del tiempo. Ahora, sobre todo se habla de la gente joven que está teniendo una tendencia mucho más a favor de políticas socialistas. Esto, según la perspectiva muy diferente, como pueden ver, de ustedes dos, em, ¿hacia dónde nos podría llevar? O sea, ¿es Estados Unidos, es posible que esa imagen de Estados Unidos como el capitalismo del mundo pueda cambiar poco a poco con pasos como el que se dio en Nueva York? Esa es la pregunta que quiero que respondan para la audiencia que entró a ver esta discusión el día de hoy. A ver, Mili. Mira, yo creo que el capitalismo como está siendo planteado aquí en los Estados Unidos está fallando a las personas jóvenes y a las personas de todas las edades. Hay que replantearlo. Simplemente hay que tener en cuenta de que no es suficiente decir yo soy capitalista, yo soy del mercado libre, sino ¿qué es lo que significa eso? Lo que significa eso es que nosotros vivimos en un país libre, en un país donde podemos tener empresas, donde podemos tener libertades y que están siendo negadas diariamente. Por eso es que están haciendo una equivalencia entre lo que estamos viendo con los abusos de poder de este presidente y esta administración con el capitalismo, y eso no es correcto. El capitalismo funciona cuando todas las personas se sienten que tienen una oportunidad, que pueden ir a una escuela y que no tienen, al final de ir a una universidad, tienen una deuda de $150,000 que van a pagar por el resto de sus días. Esa es la juventud, ¿verdad? Que no pueden comprar una casa porque no pueden costear el costo, o sea, no pueden costear un préstamo, donde no tienen beneficios, donde si se enferman tienen que pagar $1,000 al mes con su seguro médico, donde, o sea, donde el costo de vida no quieren tener hijos porque el cuidado de niños es incosteable, no pueden hacerlo. O sea, tendrían que ganar $10,000, todo el mundo debería de ganar $10,000 al mes para poder tener un estado de vida. Entonces, hay que replantear lo que es, lo que significa el capitalismo para que esas personas jóvenes puedan decir, sí, me gusta, quiero seguir en este paso. Y entonces cuando vienen personas como Mandani, que tienen otras propuestas y se les tilda de comunistas y de socialistas, y las propuestas tienen sentido. Simplemente yo creo que un capitalismo con alma, como dicen, the soul of capitalism, que puede ser implementado, donde sí tenemos cuidado de salud universal para todas las personas, como los países civilizados en Europa, que no son comunistas, que no son socialistas, que tienen mercado libre, que decir que si tú vas a la escuela pública, pues eso lo pagan los impuestos nuestros y las personas no tienen que tener préstamos de $150,000 y $200,000 para pagar el resto de sus días, porque cuando tú educas a una población, tú aseguras de que el capitalismo siga adelante, porque aprenden a ser útiles y tienen cuidado y tienen una carrera y tienen conocimientos. Entonces, lo que está fallando es cómo se ha implementado el capitalismo en este país. Una idea de que solamente las personas que ganan mucho dinero son buenas, que los demás son unos vagos, porque no quieren estudiar, porque no quieren trabajar, porque quieren todo gratis. No, no quieren todo gratis. Contribuyen, trabajan, ofrecen ideas y tienen la capacidad de tener empresas como la tengo yo y como lo tienen muchos otros, pero se les toma en cuenta de que son seres humanos, que tienen derecho a tener un sueldo justo según sus habilidades y que tienen derecho a tener cuidado de salud. Eso no es un crimen. Y yo creo que si nosotros seguimos implementando esas propuestas de tener una sociedad que sea libre y que nos dé beneficios, vamos a eliminar esa admiración a todo lo que es un socialismo o un comunismo. Y se elimina de esa forma. César, conclusiones. Sí, brevemente. Yo voy a decir lo siguiente. El problema del capitalismo en Estados Unidos es el intervencionismo del gobierno. El gobierno, si usted quiere realmente tener un capitalismo que funcione, el gobierno tiene que ser cada vez más constitucionalmente limitado y que el gobierno no se meta en la industria privada. Y voy a poner varios ejemplos. Mili cita el tema de los seguros. Hay que recordarle a la gente que el Obamacare ha sido un desastre. ¿Por qué? Porque antes del Obamacare había más del 87% de los norteamericanos estaban asegurados y las primas, el promedio eran menos de $200. ¿Por qué cuando Mili cita $1,000 y tanto de dólares? Que es cierto, es porque el Obamacare hizo que, y esto es estadística,
gran parte de esa gente perdiera el seguro y que tuviera que meterse en ese sistema del Obamacare, donde el gobierno federal, ahí viene el control, empezó a subsidiar los seguros, porque es cierto que la gente que tenía un seguro que le valía ciento y tanto y que podía, que por cierto tenía lo que quería tener en el seguro, luego Obama puso, hay que tener esto en el seguro. Incluso habían señores que tenían que tener, para los hombres en el comienzo, eso lo derogaron después, tenía incluso que tener el tema de la maternidad. Absurdo, la gente debe tener el seguro que crea y que le conviene. Y ese era el modelo antes del Obamacare, que aumentó las primas, por eso pagan más. Número 2, o sea, intervencionismo del gobierno. Número 2, cuando citan a Dinamarca, a mí me genera fascinación, porque yo no sé si han visto el nivel de tasa impositiva. De hecho, en Dinamarca es mucho mejor que la de acá en la parte corporativa. 2, cuando citan el tema de las armas, que no lo citó Smiley, pero también lo hacen los demócratas, en Dinamarca son permitidas y todo el mundo tiene. Es fascinante cómo citan esos modelos, pero cuando los van a implementar acá ya no les gusta. Entonces no están citando eso en sí. Lo que citan es control gubernamental sobre problemáticas reales que existen en el país, pero que el capitalismo los aborda bien si el gobierno no se mete y no se inmiscuye. El tema, por ejemplo, de la educación, importantísimo, las opciones escolares, el school choice en inglés. Por ejemplo, los mayores opositores de eso son los mismos sindicatos escolares. Yo lo he visto testificando muchos sindicalistas en contra de la libertad opcional, cuando la inmensa mayoría estadísticamente que se benefician de la opción escolar, o sea, porque el padre lleve al niño a la escuela que se le dé la gana, son los mismos sindicalistas, y los que más se benefician son las minorías, incluyendo la minoría de los afroamericanos y nuestra comunidad. Y eso hace parte del capitalismo también. En el estado de la Florida, los números de la educación, cuando hacen los exámenes, ha aumentado muchísimo a comparación a antes de que existieran las opciones escolares aquí en el estado de la Florida, que gracias a Dios ahorita existe el voucher universal. Entonces, todo esto hace parte de lo que es la libertad de mercado, lo que hace la libertad del capitalismo, pero tiene que ser bien implementado sin la intervención del gobierno. New York tiene problemas porque tiene demasiadas regulaciones y demasiados impuestos. Al contrario, hay que desregular más y reducir más los impuestos para que compitan mejor los mercados, incluyendo en el tema de los seguros, que reitero, antes del Obamacare, más del 87% de los americanos ya tenían seguro. Bueno, yo te digo que yo soy un poquitico mayor que tú. Yo he trabajado 30 años de mi vida a nivel corporativo, donde los seguros seguían aumentando y las empresas nos quitaban todos los seguros todos los días, y entonces no podías tener una condición preexistente. Por ejemplo, te digo que el Obamacare salvó mi vida, te lo digo sinceramente, salvó mi vida de esta forma. Yo tenía una condición preexistente, un coágulo que se formó en una pierna que se me fue para el pulmón. Desde ese momento yo no podía comprar seguro médico. Bueno, sí, lo podía comprar por $5,000 al mes y muy reducido. Entonces estuve 10 años sin tener seguro médico. Y después vino Obamacare y yo lo tuve. Y en el año 2015 yo tuve un pequeño infarto, que fui al hospital. ¿Por qué fui al hospital? Porque tenía seguro. Tenía síntomas que no eran normales. En las mujeres nos da dolor en la quijada y palpitación. Eso es lo que yo tenía. Y fui al hospital. Me iba a quedar en casa y dije, no, si tengo seguro, déjame ir a la emergencia. Y da la casualidad que me pararon ese infarto. Entonces, el Obamacare me salvó la vida a mí y le ha salvado la vida a muchas personas que no podían comprar seguro médico porque o estaban empleados, tenían sus pequeñas empresas como yo, tenía mi propia empresa y no podía comprar seguro médico. Y como eso te puedo contar cientos de miles y millones de personas que no podían costear los seguros médicos porque las empresas que seguían quitando las subvenciones y no podían pagar. Los empleadores, gente estadísticamente ahora tienen más seguro. Para los empleadores como a los empleados que no podían tener seguro médico. Entonces, eso es falso completamente. De que el ¿Qué es falso? El capitalismo, no, porque ¿sabes qué? Si yo voy a ir a trabajar a un lugar, yo necesito poder regresar a mi casa vivo y con todos mis miembros. Entonces, a no ser que trabajes en las Fuerzas Armadas, pero yo voy a trabajar y regreso siempre vivo. El gobierno regula cómo los empresarios
tienen que comportarse para proteger la vida y la salud de sus empleados. Que no puede simplemente hacer como hacían en los años 1800 y 1700, de que las personas iban a trabajar y no había calefacción, no, o sea, los trataban como si fueran esclavos. No, eso no es lo que hace una sociedad bonita como esta. No he visto el primer trabajo en este país ahorita mismo que la gente esté como esclavos con aire, sin aire acondicionado en eso. ¿Sabes dónde? Sí lo hay, En China. Porque en el estado de la Florida, el gobernador propuso y pasó una ley de que no le puedes dar agua a las personas que están trabajando en la agricultura. Miren, Mire, yo no sé de dónde sacas tú eso. Es una ley que pasó. Pero bueno, yo me tengo que ir. Sí, miren. Esto es justo. Si algo queda claro, que es que Estados Unidos es un país donde podemos debatir nuestras ideas de manera civilizada, profesional, para que, bueno, cada quien saque su propia conclusión. Y yo les agradezco por su tiempo, por además hablar cada uno desde su perspectiva sobre temas que afectan a los estadounidenses y que, bueno, hace ruido en el exterior sobre las cosas que están ocurriendo en Estados Unidos y hacia dónde finalmente se está dirigiendo Estados Unidos. Les agradezco mucho por este debate, por ofrecer sus perspectivas, y ustedes los vieron. Ella es Mili Herrera, es analista demócrata, es miembro del Partido Nacional Demócrata, y él es César Grajales, director de Asuntos Públicos de la Iniciativa Libre y host del podcast Sabor a Freedom. Gracias a ambos. Esto podemos pasar todo el día hablando al respecto de las cosas que nos afectan en Estados Unidos, pero bueno, sabemos que César se tiene que ir y ojalá que podamos continuar este debate cívico, civilizado en otra oportunidad. Gracias a ambos. Bueno, gracias. Bueno, ahí los vieron, César Grajales y también Mili Herrera. Estos son los hechos y así de polarizado está Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan? Pueden hacerlo en los comentarios allí abajo. ¿Qué opinan? ¿Qué visión es más favorable o más desfavorable según su punto de vista? Esa es la idea, que ustedes puedan tener su propia opinión al respecto. Estos son los hechos. Recuerden que lo pueden ver en vivo de lunes a viernes a las 8 de la mañana si están en la costa este de Estados Unidos, en Miami, a las 9 de la mañana si están en Venezuela y a las 7 de la mañana si están en la Ciudad de México. Es un placer siempre conectarme con ustedes y espero que hayan disfrutado esta conversación. Hasta pronto.